Siempre fue muy dramática. Incluso de niña le gustaba expandir los límites, provocaba a la gente, impactarla un poco. Así era ella y lo disfrutaba bastante. Cuando la gente enloquecía, en ocasiones ella se reía de la situación. Estas fueron unas declaraciones de Raquelin, la hermana de Anna, para el New York Times. Con el paso del tiempo y la asimilación en el mundo de la cultura de los nuevos discursos identitarios, el trabajo de Anna fue adquiriendo un reconocimiento que no llegó a tener en vida. Anna falleció a los 36 años en 1985 tras caer desde el piso 33 de un edificio en Manhattan. El trágico suceso ocurrió durante una discusión con su marido. La muerte de Anna hubiese quedado reducida a una víctima de violencia machista, entre tantas otras que hubiesen sido olvidadas también, pues como hemos dicho, Anna no era una artista reconocida, apenas estaba empezando a despuntar, pero la pareja con la que discutió en aquel piso 33 sí que lo era. Se acababan de casar y su marido, Carl André, era uno de los artistas más reconocidos dentro del ambiente del arte conceptual y en concreto de la corriente minimalista. Gozaba de mucha fama y notoriedad dentro del mundillo en aquel momento. El portero de la finca declararía haber escuchado cómo ella gritaba varias veces «¡No, no, no!», justo antes de que el cuerpo se aplastara contra el techo de un restaurante y falleciese inmediatamente. Carl André, el famoso artista que fue marido de Ana Mendieta en aquel tiempo, ha fallecido recientemente, hace un par de días, y la noticia que ha saltado en los medios y dentro del mundo artístico contemporáneo no es un reconocimiento o un obituario a este famoso artista, sino al artista Ana Mendieta. Y encuentro que es una oportunidad inmejorable para entender mucho mejor cómo funcionaba el arte conceptual, la sociedad de la época y sobre todo cómo se ha podido entremezclar la vida y el arte en una sola figura y en una pareja que no podían ser más diferentes, más opuestas y representar tantas cosas antagonistas. De modo que te invito a quedarte si quieres aprender sobre arte y ver uno de los casos criminales más injustos del mundo del arte. De modo que hoy vamos a tratar a Ana Mendieta. Al caer del piso 33, Ana falleció inmediatamente y Carl André llamó a emergencias, y al operador que le contestó en aquel momento le dijo literalmente: «Mi esposa es artista, y yo soy artista, y tuvimos una pelea sobre el hecho de que yo estaba más expuesto al público que ella, y ella fue al dormitorio y yo fui tras ella, y ella saltó por la ventana». Al poco tiempo, la policía llegó al dormitorio, lo encontró todo revuelto, y Carl tenía arañazos por todos los brazos y en la nariz. André fue acusado de asesinato en segundo grado y sometido a un juicio que duró 3 años. Carl André ordenó a su abogado que solicitara un juicio con un juez y no por jurado popular, una frase textual del abogado que representa este momento y la intención que tenían ambos detrás. Carl quería evitar tratar con un jurado de mujeres que podrían quizá ser influidas por el supuesto asunto feminista. Esta frase y la introducción que hemos hecho sobre la pareja de artistas da información de sobra para entender qué pasó allí. Pero vamos a profundizar un poco más. La defensa de André se centró en desacreditar a la artista cubana utilizando a su favor las desigualdades de género que estaban aceptadas por el statu quo de aquel contexto. Estamos en plenos años 80 y si a día de hoy todavía hay debate, discusiones y polémicas, imagínate hace casi 50 años. Ana era culpable porque Ana era supuestamente una histérica. Ese es el resumen de la defensa, asociando a una mujer de origen latino con un estereotipo de mujer inestable y emocionalmente frágil frente a un hombre anglosajón, como era Carl André, y poderoso. En aquel momento tenía mucha influencia y mucho poder, y una prueba de ello es cómo acabó resolviéndose su situación tras este juicio. En el juicio se llegó a aludir a la santería cubana, un tema que tocaba de forma racionalizada la artista cubana, pero en el juicio se utilizó como un argumento más para recalcar su culpabilidad y la inocencia de Carl André. El juicio fue muy mediático, y como todo juicio mediático existieron 2 juicios paralelos, el burocrático y el social. El mundo del arte no reconocía a Ana, apenas estaba empezando a ser conocida y la sociedad machista de la época entendía que era más gracias a su famoso marido que no por ella misma. De hecho, reconocían a André como uno de los suyos y no a Ana, y el mundo del arte en general se posicionó del lado de Carl André. Una prueba de ello es como el famosísimo pintor Frank Stella, que en aquel momento también gozaba de éxito y era amigo de André, pagó de su propio bolsillo la fianza para que el artista conceptual saliese de prisión. Al mismo tiempo, familias muy poderosas con mucho peso y mano en el mundillo artístico, especialmente en el estadounidense, que depende mucho de la mano privada, comenzaron a apostar y a pujar con mayor insistencia por la obra de André, en parte
para no permitir una especie de posible caída tras el juicio mediático y una devaluación de las obras, y también para demostrar una especie de apoyo que iba más allá del contexto financiero, sino que también se trasladaba al mundo institucional, ya que esta gente era quien decidía cómo participaban estos artistas en diferentes museos o exposiciones de carácter más oficial. Un ejemplo de nombre de estos grandes poderosos del coleccionismo eran los Menil. Finalmente, el veredicto favoreció a André, que fue declarado no culpable en base al principio de duda razonable. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió el juicio de la historia y de la memoria, y este vídeo es una prueba de ello. El día que se debería hacer un obituario en su memoria, se le hace desde todos los medios, desde el mundo del arte, a su pareja asesinada, Ana Mendieta. Y aunque es un debate muy polémico, en realidad no hay mejor acción, porque al final lo que más le importa a un artista del siglo XX, en un contexto en el cual la historiografía todavía está presente e importa mucho la memoria de los movimientos cerrados, de los nombres propios, este tipo de acciones son muy útiles, porque al final, si de algo sirve el arte del pasado, es para hablarnos de nuestro presente. Y la relación de desigualdad que tuvo Carl André con Ana y su posición artística antagonista en el mundo del arte en una misma escena nos dice mucho, muchísimo de cómo era, de cómo es y cómo puede ser el arte y nuestra cultura. En cada exposición que se ha realizado del artista americano han habido protestas de diversos grupos y personas que no olvidan lo sucedido. También ha influido muchísimo en artistas contemporáneas como Tracey Emin o las Guerrilla Girls o en Carole Szyman, que era contemporánea de Ana, y nunca se cansaron de reivindicar que ahí había pasado algo y que no estaba resuelto el caso. En la actualidad, el mundo del arte tiene muy claro que Ana no se tiró por un balcón, sino que André fue la mano que propició el suceso. Tampoco perdonan la impunidad con la que se salió y la continuidad institucional dentro del considerado arte oficial de la que pudo seguir gozando el artista americano, como si nada hubiese sucedido. Y Ana no fue menos que una especie de acompañante más del artista de éxito, que era una desquiciada, una desequilibrada, y que tuvo el infortunio de coincidir con él el día que le dio un berrinche, un ataque de histeria. Es inaceptable, no puede pasar a la historia así, ni uno ni la otra. Por eso hoy vamos a hablar un poco más de Ana. Ana nació en 1948 en La Habana, en una familia cubana acomodada, una familia de intelectuales que estaban bastante cercanos al círculo de Fidel. Sin embargo, el padre de Ana en concreto empezó a ser muy crítico con el régimen castrista y acabó encarcelado cuando Fidel se consolidó en el poder. Ana y su hermana en aquel momento fueron evacuadas a los Estados Unidos a través de una especie de orfanato religioso. El padre de ambas se había vuelto crítico con el gobierno precisamente porque tenía unas férreas convicciones católicas que al parecer no encajaban con el nuevo modelo social. En aquel exilio forzoso, las hermanas sufrieron todo tipo de desgracias y encontraron en el arte un refugio perfecto desde el cual expresar sus inquietudes y encontrar un refugio. Fruto de ese interés, Ana acabó licenciándose y obteniendo un máster en la Universidad de Iowa. Allí conoció a su primera pareja artística, que es Hans Dieter Breder. Breder era un artista conceptual y pintor famoso por haber fundado uno de los primeros programas artísticos de educación destinados a expandir los campos artísticos con los nuevos formatos tecnológicos y conceptuales. Se llamaba el Intermedia Program. Desde su cátedra mantuvo una conexión y una relación académica con lo más granado del mundillo conceptual de la época. Estamos hablando de los 60-70. Nombres como Nam June Paik, Vito Acconci, Alan Kaprow, Oppenheim, Carole Szyman, etc. De modo que a través de Breder, tanto como maestro tutor de académico como pareja, introdujo a Ana Mendieta en el mundillo y también en la obra de artistas como Duchamp y sobre todo los accionistas vieneses. Estos artistas, que eran un grupo de artistas conceptuales bastante viscerales, por decirlo de alguna manera, influyeron muchísimo en la obra de Ana. Y te recomiendo ver uno de los vídeos del canal sobre Paul McCarthy, donde explico un poco mejor la obra de Kaprow, de los accionistas vieneses y un poco el contexto de esta época, así como el de arte y nuevas tecnologías, en el cual también se explica muy bien cómo era la escena del arte conceptual y las premisas que debes tener para no confundir y hacer una especie de meme con aquello que decimos arte conceptual o que otros catetos del universo de YouTube llaman, bueno, no voy a decir la palabra porque es que no le quiero dar bola. El caso es, te recomiendo mucho que si te interesa vayas a Arte y Nuevas Tecnologías y el vídeo de Paul McCarthy o el vídeo de Gina Payne para ver la performance y contextos que voy a obviar aquí para poder centrarme en la obra de Ana.
Pero volviendo a Ana, podemos resumir su obra inicial como una mezcla de los preceptos básicos de Duchamp que estableció en el arte, un cuestionamiento del establishment artístico y de la idea de arte hasta el momento, junto con esa visceralidad del accionismo vienés que encajaba muy bien con el carácter y con el pasado de Ana, que se encontraba también, no lo olvidemos, en un lugar que no era su lugar de origen. De modo que al aglutinar estas premisas artísticas del momento junto con su lugar de origen, su cultura propia del lugar donde había nacido y sus inquietudes filosóficas y sobre todo políticas, sus reivindicaciones, logró hacer sus primeras obras de arte que marcaron mucho cómo iba a ser su figura en el futuro. De modo que podemos resumir que cogía las corrientes del momento, el espíritu de su época, y las juntaba con su idea de origen, de identidad, ajeno al núcleo del mundillo artístico. De modo que aquello era algo bastante revolucionario. Quizá a día de hoy nos suena a puro cliché, pero en aquel momento era algo único. Pero es que además Ana cogió las corrientes filosóficas y feministas de su época y las incorporó también a ese batido artístico que había creado. Esto lo revisamos ahora con los tiempos nuestros y es normal que la importancia a nivel cultural, académico, artístico sea muchísimo mayor que la de su marido en aquel momento. Es que es normal, la obra de Carl André, totalmente frívola, no nos dice nada a día de hoy, no nos interpela en nada y de hecho para la mayoría de la gente es olvidada y es totalmente intrascendente. Sin embargo, la obra de Ana sí nos interpela y hay que de nuevo recolocar dónde sucedió aquello. Para nosotros hoy, esto puede ser un tópico, un cliché, este tipo de trabajos y de artistas. Estamos cansados de verlo en el mundo artístico y se ha hecho algo normal e incluso aceptado y demandado por ciertas instituciones o corrientes del arte oficial. Pero en aquel momento, para Ana Mendieta, eso no era así. Se trataba de un mundo de hace casi 50 años, de 50 años, donde los artistas masculinos eran tratados como estrellas intelectuales y la posición de Ana era una especie de excepción. Sus obras al fin y al cabo se pueden considerar una auténtica revolución, así como la de otras artistas en las cuales también se debió inspirar, como Gina Payne, que estaba muy metida en el movimiento del body art, que es una corriente artística que también le sirvió de inspiración a Ana para hacer sus obras. Y también tienes un vídeo de Gina Payne aquí si estás interesado o interesada en este tema. Insisto mucho en la idea de ubicar en el contexto este tipo de obras, porque hay mucha gente que acaba teniendo hate o que empieza a confundir ciertas cosas y es como, por favor, ubicadlo antes de juzgarlo si no conocéis la obra de Ana. Pero sobre todo ubicada la figura del artista en ese contexto, que es más importante incluso que su propia obra. Al final la obra de performance, conceptual y todo esto estaba destinada a ser olvidada, no tenía que permanecer. Y de hecho esto es un debate interesante que podríamos tratar, pero he tratado en otros vídeos también, así que lo dejo aquí. En sus obras, Ana exponía su cuerpo, haciéndolo interactuar con elementos de la naturaleza, al mismo tiempo que interconectaba rituales culturales de su país, reivindicaciones sociales o identitarias, con juegos metafóricos, que luego eran documentados mediante fotografías o vídeos si había alguien para poder documentarlo. Por desgracia para nosotros, o por suerte, porque yo lo juzgo como algo que debía quedar allí, este tipo de artistas más performáticos o conceptuales no siempre tenían a gente para crear ese archivo, ese documento que luego pasa a la historia y nos puede interpelar en tiempos futuros, y también muchas obras se acaban perdiendo en el tiempo. Han quedado algunas que ahora describiré, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Esta creo que siempre fue la característica más revolucionaria de ese tipo de arte, su germen poético en un mundo que viene después de las vanguardias con un marcado carácter político panfletario y que quiere contestar, ¿no? El arte se empieza a volver incluso autorreferencial, es el germen de ese arte nuestro, moderno, que nadie ha acabado de entender y que se entremezcla con la filosofía postestructuralista del momento y que, sinceramente, es muy interesante, tiene muchísimo juego y la gente a veces disocia y entiende como una especie de cosa única, memeística ahí, que confunde mucho, pero bueno. Al mismo tiempo, también esto es una paradoja porque esa misma idiosincrasia del arte conceptual o performático fue la que acabó destruyendo su sentido, ya que mediante esa documentación de vídeo, de imágenes, se acabó creando un sistema de archivo que se integró en el sistema mercantil y en el sistema del mundo oficial del arte contra el que a veces iba en contra también. De modo que hoy lo vemos un poco ahí encofrado en museos, en precios de subasta que se venden obras de este tipo y cosas que yo creo que no tenían mucho sentido cuando estos artistas crearon esta especie de revolución dentro del propio arte. Pero bueno, insisto, esto sería otro tema. Voy a escribir algunas de las obras más importantes de ese primer periodo de Ana. Aquí todavía no está con Carl André
y creo que sirve para identificar muy bien al artista, alejada un poco de este suceso trágico que a veces la acompaña y que no debe ser lo único que la identifique. De 1975 tenemos una serie de obras que se llamaba Siluetas, que yo mismo utilicé para una serie de pinturas sobre artistas conceptuales hace mucho tiempo, y es unas obras donde el artista, Anna, deja huellas con su cuerpo en diferentes terrenos naturales. Luego tenemos otra obra llamada Body Tracks, de 1974, donde bañaba sus manos, sus brazos en sangre para posteriormente pintar sobre una pared. Después tenemos otra que, pues bueno, fue bastante polémica y que hay que entender también dentro del contexto de donde ella venía, que en la actualidad, pues yo creo que directamente se la censurarían, y es de 1972. Se llama Death of a Chicken, donde decapitaba a una gallina en vivo para desangrarla frente a sus partes íntimas. Después, una de las más famosas y de las que mejor resumen toda su obra, desde mi punto de vista, es Rape Scene, de 1973, donde desnuda y cubierta de sangre reproduce la violación y el asesinato real de Sarah Ann Oates, una compañera suya de la Universidad de Iowa que fue asesinada y cuyo verdugo nunca fue encontrado. En esta obra creo que se resume muy bien todas sus inquietudes, desde una reivindicación del papel de la mujer en el mundo del arte y de cómo ese tipo de violencia machista era olvidada o menospreciada o directamente archivada sin darle mayor bola, y mira cómo acabó ella también, a la vez que era una ejecución performática muy visceral, muy incómoda de ver, y al mismo tiempo se unía con ese concepto del propio cuerpo del artista como lienzo artístico, que es algo muy típico de esta especie de body art o arte performático. Después algo ya más suave, quizá cuando ya, porque este tipo de artistas no pueden vivir siempre haciendo este tipo de obras, es demasiado hardcore. Está Facial Hair Transplant, donde el artista aparece con vello facial masculino de un colega para invitar a la reflexión sobre el género y el mundo del arte y bueno, sobre el género en general. Esta foto hoy en día pues sería bastante viral en Instagram si se hubiese subido. Y con estas obras yo creo que se resume bastante bien su manera de trabajar. Yo creo que aquí esto pues no sé cómo lo voy a poner porque me lo va a tumbar el YouTube. Viva la censura de la Inquisición. Y bueno, aquí llegamos a finales de los 70. Estas obras pertenecen a su periodo de la década de los 70. Y a finales de los años 70 se muda a Nueva York y allí conoce a Carl André. Por aquel entonces, André, para mí sí, mayor que Anna, ya era un artista consolidado en la escena neoyorquina. Era considerado una especie de promesa emergente, un baluarte del arte minimalista dentro de las corrientes conceptuales que estaban muy en boga en la ciudad de Nueva York, que era un poco la capital del mundo del arte. Y es curioso observar, tras ver por encima algunos de los trabajos de Mendieta, ahora que los hemos podido describir con un poco más despacio, lo opuestos que eran ambas figuras. Y me gustaría destacar esto porque mucha gente que no pertenece al mundo del arte entiende que el arte conceptual es como una especie de misma cosa, etérea, y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo realmente esto no era así ni siquiera en su contexto, que es donde mayor sentido tenía. La obra de André era fría, intelectual, alejada de toda contaminación política, social o reivindicativa, mientras que la obra de Anna era puramente visceral, reivindicativa, política, social y dramática. Ninguno de los dos necesitaba ni pedestal ni lienzo para ejercer la posición de artista, y sin embargo no podían ser más diferentes, y ambos pertenecían a un mismo contexto, el norteamericano, dominante en esa escena del mundo del arte global, y por tanto de los debates que generaba el arte y que a veces nos han quedado como un residuo exportados a otros lugares que se empiezan a disociar de aquel contexto o epicentro y pierden a veces un poco de sentido o se confunden más bien. Con el tiempo se acabaron casando, en 1985, poco antes del trágico suceso. Se dice que ambos bebían mucho, que mantenían continuos roces, discusiones, el círculo cercano a ellos decían que eran tóxicos, pero que sobre todo rivalizaban entre ambos. Entrados los 80, Anna era una artista todavía joven, cuyo nombre empezaba a resonar por los ambientes, mientras que el minimalismo de Carl André empezaba a pasar de moda, como todo en el arte, y Carl era un señor que había dejado de ser aquella promesa emergente y se había convertido en una especie de vieja gloria del mundillo artístico. Era un cincuentón, ya no era alguien en sus 30 en pleno apogeo, las modas van pasando y había cierta decadencia a su alrededor. El minimalismo se quedó en lo que fue, no fue más allá.
Dicen las malas lenguas que ese fue el verdadero origen de muchas de sus discusiones. La envidia de André, que no soportaba la idea de ver cómo su trofeo de carne se convertía en un nombre propio que lo superaría con el tiempo dentro de su oficio. Esto es lo que le daba rabia en el fondo, y lo que a muchas personas hoy en día le sigue sucediendo, por eso es interesante revisar este caso. Al final, el desenlace de esta pareja de artistas mezcla la intimidad con el arte y es una especie de prueba viviente de un periodo de tiempo que a día de hoy nos avergüenza y cuyas desigualdades e injusticias, cuya violencia, era precisamente lo que Ana Mendieta siempre quiso poner sobre el panorama, sobre el mundillo no solo artístico, sino sobre toda la sociedad. Mediante su creatividad artística siempre buscó esto, y creo que con el fallecimiento reciente de Carla André es un pretexto perfecto para reivindicar a esta artista. No voy a juzgar su obra, no quiero que la gente entre en debates estúpidos, sino que realmente la intención es posicionar una figura, un momento histórico, incluso un caso de true crime, si te lo quieres ver así porque no te interesa lo demás, que sirve para poner sobre la mesa otros temas que sí que son vigentes, mucho más que la obra de André. Y bueno, espero que sepas entender el contexto. Si alguien quiere ampliar mucha más información, que lo haga en comentarios. Entiendo que es un tema muy polémico, que también invita a otro debate, que es la memoria histórica de una y de otro. Si el artista debe separarse de su obra o no, desde mi punto de vista, en este caso es evidentemente imposible hacerlo, pero también invita a reflexionar sobre esa especie de historiografía tradicional del arte, de cómo se queda un movimiento, un nombre, una cosa, otra, y creo que es un tema que da para muchísimo debate, así que te invito a comentar, pero por favor con educación, porque ante estos temas siempre salen los trolls de la cripta y pues bueno, pues ahí que por favor intentad ser un poco racionales. Intentaré leer los que pueda, o si no, pues la gente que participe también. Es un tema muy interesante para debatir sin necesidad de polarizar, aquí está la gracia. Y bueno, si alguien ha llegado hasta aquí y sigue el canal, verá que hay muchas conexiones con otros temas que se va expandiendo, pero si alguien es nuevo o nueva, invito muchísimo a ver el de arte y nuevas tecnologías, que insisto que es muy buen vídeo para entender este contexto, el de China Paint, el de Lili Lozano y el de Belkis Ayón, una pintora, grabadora cubana, que también es muy interesante para conocer. En esos vídeos se trata con muchísima mayor profundidad temas que hemos tocado de forma tangencial aquí. Y nada, esto es un vídeo así un poco más extra improvisado por el acontecimiento que ha sucedido con la muerte de Carla André. También a Ana Mendieta, es una artista que quería tocar y creo que es el momento perfecto. Luego seguiremos con el spin-off de Moebius, que todo el mundo ha reclamado, el de Castaneda. Y también me meteré de lleno con el libro de Cartas de Educación para la Humanidad de Friedrich Schiller y también la aldea global de McLuhan, que son un poco más diferentes. El canal va sobre todo de esos temas, entonces si te gustan te invito a suscribirte, darle al like, comentar como siempre. Y bueno, también haré algún contenido para la gente que es miembro para agradecer un poco ese apoyo, que será una lectura expandida de ciertos libros así un poco más culo duros que tocamos por aquí. Espero que lo hayas disfrutado, nos vemos en el siguiente vídeo.